Salmo 42. Yo lo leo por completo, quiero que usted siga con su vista. Hoy quiero predicar acerca del abatimiento del alma. Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma delante de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro, a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Padre, en esta tarde te alabamos. Padre, le glorificamos y le damos gracias porque usted es bueno. Le damos gracias porque su misericordia es buena, nueva cada mañana. Le damos gracias porque su ternura, su amor, su cuidado, su protección para con nosotros es grande, es sobremanera alta, sublime, gloriosa, eterna, presente, diaria, infinita. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque Cristo quitó mi pecado, clavólo en la cruz, y estoy bien por causa de Él, no por causa mía, porque día a día somos perdonados y reconciliados para con usted, porque día a día pecamos, día a día nos rebelamos, día a día nuestra naturaleza caída de alguna o de muchas maneras nos atormenta, nos inquieta, nos quiere sacar de su presencia. Padre, ayúdenos a entender a través de este salmo palabras de sabiduría, palabras de aliento, para que podamos entender a la luz de su palabra, de este salmo, el origen en este pasaje del abatimiento del alma, del quebrantamiento del ser, del yo. Bendice, Padre, tu palabra a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo, amiga que escucha a través del internet. Bendice a todo y a todos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Salmo 42, versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué te abates
¿Por qué te derrumbas? ¿Por qué colapsas? ¿Por qué te quiebras? ¿Por qué te deshaces? ¿Por qué te hundes? ¿Por qué te deprimes? ¿A qué se debe esa melancolía? ¿Por qué te abates, oh alma mía, oh vida mía, oh esperanza mía, oh gozo mía? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas, te aturdes, te desconciertas, te decepcionas, te desanimas, te atontas, te desquicias, te azoras, te confundes, te inquietas, te desvelas, te alteras en tu ser, en tu espíritu, te desequilibras en tus emociones. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Esta es una expresión muy profunda del salmista, donde haciendo un análisis introspectivo hacia sí mismo, se preguntaba hacia él mismo, ¿por qué estaba turbado? ¿Por qué estaba quebrantado? ¿Por qué estaba adolorido? ¿Por qué estaba melancólico? ¿Por qué estaba deprimido? Lo grave de este cuadro personal, emocional, sentimental, por decirlo así, lo grave es cuando el problema es de adentro, ya que las circunstancias de afuera son temporales, son en cierta manera visibles. Por lo tanto, dependiendo de la persona, son y pueden ser manejables. Pero, cuando el mal, por causa de circunstancias externas, ha entrado a controlar, a gobernar, a mandar, a regir nuestro interior, agolpando, llenando, inundando, anegando, colmando nuestro interior de melancolía, de tristeza, de agonía, de aflicción, eso es grave. Porque es una enfermedad del alma, es una enfermedad del interior, y dicen los que dicen que saben, los expertos en la depresión y en este tipo de situaciones personales, emocionales, dicen los que dicen que saben, que aquel que está padeciendo de este tipo de quebranto, de este tipo de incertidumbre, de este tipo de que su vida se derrumba, se colapsa, se quebranta, se destruye, la persona no quiere salir de esa situación. Y allí lo grave. Esta persona tenía un problema en su interior. Y este mal interior había entrado a controlar, a gobernar, a mandar, a regir su interior, agolpando, llenando, inundando, colmando su interior con recuerdos que no deberían recordarse, con ideas pesimistas y negativas que no deberían asomarse, con emociones pecaminosas, animosidades contrarias a las virtudes propias de Dios, rencor, odio, amargura, enemistades, celos, que no deberían juntarse, con desesperanzas, con desilusiones, con fracasos, con agonías, con traumas inconsolables. Amados, nuestra alma, nuestro yo, nuestra vida se abate, se quebranta, tendiendo a derrumbarse, a colapsarse, a deshacerse, a vencerse, a hundirse como un barco cuando permitimos entrar en nuestro ser situaciones que no corresponden, que nos hacen daño. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Esa es la pregunta de este salmista. Estaba completamente abatido, tumbado, destruido. Oh, mis amados, Dios no quiera que usted pase por una situación como esta. Dios no quiera que pasemos por situaciones como estas.
A lo mejor hemos pasado. Y los que hemos pasado por situaciones como esta, no queremos que se repita. Salmo 42, versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Termina prácticamente el Salmo. Según el pasaje, según el contexto, ¿qué verdades podemos sacar? ¿Qué verdades podemos traer como ilustración en todo esto? Según el pasaje, ¿qué sacamos como la causa puntual a tal abatimiento, a tal quebranto? Hermano, el escritor de este salmo era un creyente. Pero ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la causa puntual, prácticamente específica, sobre el cual este salmista, el hermano que escribió este salmo, cayó en esa desesperanza, en ese quebranto, en esa depresión? Vamos a ver algunas cosas. Salmo 42, versículo 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Aquí tenemos una pequeña señal. El salmista estaba experimentando una gran sequía divina, una gran sequía espiritual. ¿Por qué? Porque ahí lo dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así como la vida de un ciervo, de un venado, de un alce, depende y necesita del agua y busca de cualquier forma de conseguirla antes de perecer, antes de meterse en mayores problemas. De igual forma, amados hermanos, nuestras vidas dependen de Dios. Óigame, nuestras vidas dependen de Dios. Y hay que hacer lo posible y lo imposible para buscar y recibir sus manantiales de gracia de lo alto antes de que colapsemos, antes de que nos derrumbemos. El salmista, como dijo un comentarista ahí que escribí, estaba pasando por una gran sequía divina, por una gran sequía espiritual, donde las lluvias de gracia de Dios no estaban llegando a su vida. Es la primera enseñanza que nosotros podemos ir sacando. Lo que trato de decir es que el salmista, al sentirse de alguna manera, por alguna causa, no recibiendo el aliento de Dios, el confort de Dios, la presencia de Dios, como que se estaba sintiendo quizás un poco desamparado de Dios. Y no descansaría hasta que su comunión, su relación con Él se restaurara, porque sabía que su vida dependía de ello. Pero mientras no recuperara esto, su alma, su ser, permanecería abatida, hundida, colapsada, quebrada, deprimida. Versículo 2, Salmo 42, 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. El salmista, de acuerdo a este versículo, verdaderamente había conocido a Dios, el Dios vivo y verdadero, habiendo mantenido en algún momento de su vida y en algún lugar de su existencia, había mantenido una íntima, una estrecha y una gloriosa comunión con Dios, con su Creador, con su Perdonador, con su Protector, con su Proveedor. Esta frase nos deja ver que nada puede satisfacer la sed espiritual sino Dios y su perfecta presencia. Nada puede satisfacer la necesidad de Dios. No hay nada.
Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Salmo 42, 2. Mire la segunda frase. ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo qué? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Amados hermanos, amada iglesia, esta frase ya nos abre, nos revela de alguna manera lo que estaba pasando con el salmista. Porque él se pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Creo que este versículo nos va acercando más y más a descifrar el problema que existía en el salmista y que habría originado el abatimiento, el quebrantamiento, la desolación, la depresión misma de su alma, de su existencia, de su existir. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Este fue un devocional que yo estuve leyendo tiempo atrás del hermano predicador, príncipe de los pastores, Charles Spurgeon. Y él dice que la mejor traducción de esta frase, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?, sería ¿cuándo iré y me presentaré delante de Dios? Es decir, lo que el salmista sin lugar a dudas cuestionaba, se preguntaba y pedía a sí mismo y a Dios era ¿cuándo iría a Jerusalén para presentarse delante de Dios? ¿Cuándo volvería a pisar el santo templo de Dios para adorar al santo Dios? Lo que el hermano Spurgeon, Charles Spurgeon, dice es que el salmista por alguna causa no podía asistir a la iglesia, no podía asistir al templo, no podía ir a adorar a su Dios, no podía ir a alabar a su Dios, a su Creador, a su Hacedor, a su Protector, a su Proveedor. Por alguna razón no podía. Es interesante. Saltemos un momento. Versículo 4. Salmo 42, 4. Me acuerdo de estas cosas y derramó mi alma delante de mí. Me acuerdo de estas cosas. ¿De qué cosas? ¿De qué momentos se recordaba el salmista? ¿De qué situaciones se recordaba? Del templo, del cómo adorar y el dónde adorar y del cuándo adorar a su Dios, de su comunión, compañerismo, intimidad con Dios, de su compañerismo con otros, con los fieles. Hermanos, son varios los comentaristas que terminan diciendo que el escritor del Salmo 42 está sufriendo la agonía y en un sentido una grande depresión porque no podía asistir a la casa de Dios, porque no podía ir a adorar a su Dios, porque no podía estar en comunión con los hermanos. Y es interesante que en ningún momento cuando miré a Dominguita pensé en lo que iba a predicar. y mire qué curioso cómo el Señor nos grafica de alguna manera las verdades que uno va a predicar. O sea, en ningún momento relacioné esa impresión que me llevé con la hermana Dominguita y con Daniel, quedándose allí en el parque, seguro iba para la casa para escuchar el tema, pero no lo relacioné con que el tema tiene que ver con esto. Y a mí me dio tristeza ver a mi hermana Dominguita diciendo bye, chao,
chuta, yo me sentí, pero me sentí feo por dentro. Bueno, feo por fuera sí, pero feo por dentro es lo terrible. Y me dio tristeza ver a mi hermana, dejarla allí. Yo sé que Dominguita quiere venir a la iglesia. Y yo sé que hay otros que quieren venir. El salmista, al parecer, bajo circunstancias que vamos a estudiar luego, no podía asistir al templo. No podía ir a Jerusalén. No podía seguir teniendo comunión, compañerismo, intimidad con su Dios en la casa de Dios. Coinonía, compañerismo con otros fieles. Entonces, ¿qué recordaba? ¿Qué recordaba? Su permanencia, su estar, su experiencia de adorar en una íntima y estrecha relación con su Dios, con su Padre, con su Creador, con el Eterno, el Todopoderoso Dios, en la casa de Dios, en compañerismo con el pueblo de Dios. Oh, mi hermano, yo no sé usted, pero hace falta venir al templo, hace falta tener compañerismo, hace falta venir a adorar a Dios con estos himnos, hace falta exponernos en compañerismo, los hermanos juntos en armonía. Hermano, es necesario, porque nos necesitamos unos a otros y todos necesitamos a Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué te abates? El salmista estaba abatido, estaba quebrado, vivía un tiempo de desconsuelo, de desesperanza, porque recordaba esos momentos lindos con Dios, en el templo, con los hermanos, levantando manos santas al cielo. Pero no podía, algo se lo impedía. ¿Por qué te turbas, oh alma mía? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te quebrantas? ¿Por qué estaba quebrantado? Porque el salmista experimentaba la presencia de Dios muy lejos. Dios no quiera que usted, que ha conocido a Dios, que pertenece al pueblo de Dios, Dios no quiera que experimente la presencia de Dios lejos en su vida, porque eso es feo. Es una cosa grande negativamente hablando. El salmista entendía, reconocía, comprendía que le hacía falta la presencia de su Dios diariamente, semanalmente, mensualmente. Hermano, esto no es cuestión de una iglesia, esto no es cuestión de una religión. Esto es cuestión de una relación personal con un Dios vivo, con un Dios verdadero, con un Dios que es persona, persona el Padre, persona el Hijo, persona el Espíritu Santo, y que los tres están involucrados de una manera maravillosa, portentosa, gloriosa con mi vida, y yo necesito de ellos. Ellos no necesitan de mí, Dios no necesita de mí, yo necesito de Dios. Y no quiero experimentar esa lejanía de Dios, porque me va a quebrar. Me va a quebrar. No permitamos que caigamos en esa lejanía, en esa indiferencia, en esa rebeldía, en esa apatía.
Versículo 4 ahí mismo. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Al parecer el salmista era alguien con cierto grado, con cierta responsabilidad y jerarquía social, eclesiástica, un líder invitando, estimulando, llevando, cargando gente a la iglesia, llevando gente al templo. William MacDonald, citando al comentarista Knox, cita lo que éste describió del versículo 4, donde lo parafrasea de esta manera: las memorias vuelven a mi mente, derritiendo mi corazón. Cómo en aquel entonces me juntaba a la multitud y la guiaba en el camino a la casa de Dios, en medio de gritos de alegría y gratitud, en medio del pueblo en fiesta. El salmista recordaba cómo llevaba gente al templo, cómo animaba a la gente al templo y cómo se regocijaban con el pueblo fiel de Dios, adorando a Dios en el templo de Dios, todos los hermanos juntos en armonía. Yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Así que, por causa de este alejamiento, versículo 3, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. ¿Quién puede describir la amargura de vivir separado de su Dios? Es como una dieta continua de lágrimas, escribe un comentarista. Una vida miserable, sin alivio. ¿Por qué semejante sufrir? Porque el salmista, sin lugar a dudas, se encontraba lejos de Jerusalén y por ende alejado del templo de Dios, y por ende alejado de la presencia de Dios, y por ende alejado de la adoración a Dios, y por ende alejado de la comunión de Dios, y por ende alejado del compañerismo sano de los fieles de Dios. Lloraba de día y de noche, desconsolada y abatidamente, siendo sus lágrimas su único alimento, que de manera obvia entraban en él. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, y lloraba y lloraba y lloraba desconsoladamente, porque quería ir al templo, quería estar con su Dios. Y para colmo, el versículo 3, en la segunda parte: mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Se reían de él, se burlaban porque lo veían quebrantado, lo veían afligido, lo veían acongojado, y cuando le preguntaban decía: es que quiero ir al templo, es que quiero estar con mi Dios, me hace falta. Y se reían de él y se burlaban, como se burlaban los sacerdotes cuando crucificaron al Cristo de la gloria, al Hijo de Dios en esa cruz, y le decían: si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz, sálvate a ti mismo. Y se reían de él. Asimismo se reían del salmista, porque quería ir al templo, quería adorar a su Dios. Mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Así que como colmo, como si el salmista no tuviera suficientes luchas y emociones encontradas, nos dice el pasaje que a él le decían todos los días: ¿dónde está tu Dios? Es decir, al parecer se burlaban de él.
Y le cuestionaban su fe, le cuestionaban qué clase de Dios tenía, le cuestionaban su piedad, su amor a Dios, su condición externa por causa de la interna. ¿Quiénes? Los enemigos de Dios y de su alma. Oh, no es casualidad lo que dice el versículo 9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo, por el escarnio del enemigo, por la burla y la crítica del enemigo? Así que, amados hermanos, de acuerdo al contexto, el escritor de este salmo estaba desalentado, desanimado, deprimido, y así su alma abatida, porque estaba exiliado en un lugar distante de Jerusalén y no podía ir a adorar a su Dios al templo. Así que durante las fiestas establecidas por Dios en el templo, él y la nación tenían que recordar todo lo que habían hecho ellos en el templo, pero desde el exilio. El salmista estaba escribiendo posiblemente este salmo del exilio, donde no podía volver, al parecer, en el presente y quizás nunca al templo. ¿Cuántos han leído, ahora que me viene a la memoria, cuántos han leído las Lamentaciones de Jeremías? ¿Cuántos la han leído? ¿Saben lo que son las Lamentaciones de Jeremías? Son las lamentaciones del pueblo de Dios, lejos cuando fueron exiliados por Nabucodonosor. Y Nabucodonosor escribe los lamentos, la angustia que vivieron lejos de su ciudad, lejos de su tierra, lejos del templo, lejos de su idioma, lejos de su clima, lejos de su comida. Recuerdo cuando usted vino de su país y llegó acá, cómo extrañaba su tierra, cómo extrañaba su país, cómo extrañaba sus costumbres. Oh, si yo todavía anhelo comerme un rico charquicán de cochayuyo. Pastor, ¿qué es eso? Pregúntele a la hermana Solange. Ella se lo va a explicar. Hermana Solange, no venga a decirme que usted no es de mi tiempo para no recordarse de esas cosas, hermana Solange. Oh, cómo yo anhelo comerme esas sopaipillas cuando está lloviendo. Pastor, ¿qué es eso? Ya lo vas a saber ya. Muy parecido al yaniqueque, para que los dominicanos sepan. Pero fritos cuando está cayendo el agua en pleno invierno bajo un techo con leña. Oh, mi hermano, todos hemos pasado esos momentos de aflicción por recordar lo que un día nosotros, la tierra que nos vio nacer y que nosotros tuvimos por ese motivo llegar acá. El salmista añoraba la presencia de su Dios, añoraba ir al templo de Dios. Literalmente muchos de nosotros que vivimos fuera del país, que nos vio nacer, hemos atravesado momentos así. Para que entiendan, algunos han deducido que en este salmo se percibe la voz del rey David cuando huía de su hijo Absalón, saliendo de Jerusalén al exilio. Otros reconocen la voz del Mesías en el tiempo de su rechazo y sufrimiento. Hay también los que creen que se refiere a los sollozos, al dolor y quebranto de Israel al irse al exilio por causa de la invasión de los babilónicos del rey Nabucodonosor. O quizás
durante el tiempo de la gran tribulación, dice uno por ahí. Hay quienes lo aplican al creyente habiendo perdido su primer amor y lo que esto implica, sufriendo por recobrarlo. Todos estos casos son posibles, son conjeturas legítimas. Cualquiera de estos casos que yo acabo de leer se podría referir al escritor de este salmo. Así que, mis amados, como bien escribiera Charles Spurgeon, este salmo no es otra cosa, según él, que el grito agónico, desesperado, melancólico y deprimido de un hombre apartado de las ordenanzas y culto eterno de Dios, rogando, deseando y suplicando por la casa de Dios para volver allá. Pero que tristemente había perdido dicho privilegio. Oh, mis amados, ¿cuál es esa práctica? ¿Cuál es esa persona, esa cosa, esa situación, ese buen tiempo que ya no tenemos, que ya no existe, que ya no está con nosotros y que han pasado años desde que ya no está, se fue, está lejos, distante, en el pasado, y que aún anhelamos desesperada, ansiosa y fervientemente su presencia, su compañía, su amistad, añorándolo, deseándolo, anhelándolo? Pastor, hace poco me decía una hermana por teléfono, muy triste: pastor, cuánto me arrepiento no haber ido todos los servicios a la iglesia. Pastor, cómo me duele no haber sido fiel cuando yo estuve en Nueva York viviendo. Aquí donde estoy hay iglesias, pero pastor, no están en nada, no, enseñan cosas para entretener, no me llenan, pastor, no me satisface. Pastor, cómo yo quisiera volver el tiempo atrás para no haberme perdido ningún servicio en la iglesia. Y no es una persona la que me ha hablado eso. Son varias personas que me han hablado en estos 25, 28 años que tenemos como iglesia. Mi hermano Dima no estaba hace poco diciéndome también, cuando llegó él esta semana, me estaba diciendo que no encuentra un lugar donde pueda experimentar esa... Y él vive en Santo Domingo, esa adoración, ese compañerismo, esa amistad con Dios, ese lugar especial. Oh, mi hermano, nosotros no sabemos lo que perdemos hasta que lo perdemos, dijo alguien por ahí. ¿No es verdad? Oh, mis amados, cuídese, cuidémonos de caer en esa situación. Para el salmista era el grato recuerdo de estar en el templo de Dios, en la presencia de Dios, adorando a Dios, sirviendo a Dios. Y esto era más que suficiente para añorarlo, queriendo volver a vivirlo, volverlo a disfrutar, volverlo a tener. Y al parecer era algo difícil de volverlo a recuperar, al parecer. Amados, no podemos vivir del recuerdo. No podemos vivir en el pasado. No podemos vivir divididos en dos lugares o tiempos diferentes, porque esto podría traernos abatimiento, quebrantamiento del alma. Filipenses 3:13 dice: hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, mis amados, hay un pasado que dejar atrás para un presente disfrutar y para un futuro conquistar. Nada podemos hacer con el pasado. Mucho hay que hacer en el presente,
con el presente, para el presente, ya que el mañana será el resultado y determinado del esfuerzo del hoy, del presente. Lo único que sirve el pasado es para llenarnos de experiencia, para no cometer los mismos errores que tuvimos ayer. Lo demás hay que seguir adelante, a la meta. Pero el salmista añoraba el templo, añoraba Jerusalén, añoraba el compañerismo con su Dios en el templo, añoraba las fiestas de cada año. Fiestas para Dios, de gratitud a Dios. También el hermano Spurgeon dice que la voz del salmista podría muy bien ser la de un creyente espiritualmente deprimido, cabizbajo, que habiendo conocido el gozo de Dios, habiendo conocido la presencia de Dios, habiendo conocido la gracia de Dios, el primer amor, habiendo conocido la voluntad de Dios, y que habiendo perdido todo esto, ahora anhelaba desesperada y ansiosamente la renovación espiritual de su vida, anhelando desesperadamente volver a ello, volver a la presencia de Dios, al gozo, al primer amor de Dios, anhelando desesperadamente volver a la dirección de Dios, a los caminos de Dios, a la voluntad de Dios, al servicio de Dios. Apocalipsis capítulo 2. Oh mis amados, ¿cuántos de nosotros, habiendo experimentado el primer amor, ese gozo de querer asistir a la iglesia, ese entusiasmo de envolvernos en diferentes actividades dentro de la obra y de la adoración a Dios, ese anhelo de no solo querer leer la Biblia, sino comérmela, devorármela en cada momento libre que teníamos, hasta en el baño la leíamos? Y habiendo desaparecido todo esto, y habiéndonos enfriado, y habiéndose casi agotado ese amor, ese primer amor, es digno y glorioso y urgente y perentorio y necesario el querer y pretender volver a esa íntima comunión y relación con nuestro Señor. Apocalipsis capítulo 2. Versículo del 2 al 5, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Oh hermano, para el hermano Spurgeon, este salmo también puede ser muy interpretativo sobre la base de que el salmista estaba añorando, deseando volver a ese primer amor. Pero la gran pregunta sobre el tema que estamos planteando hoy día, Salmo 42, es: ¿qué habrá producido la lejanía del salmista de la casa de Dios? Ya hemos aprendido que la ausencia de su persona en el estar en Jerusalén y en la casa de Dios era lo muy probable que lo mantenía apesadumbrado, quebrado, deprimido, desconsolado, turbado, abatido. Pero ¿qué es lo que habrá producido la lejanía del salmista de la casa de Dios? Aunque el pasaje no lo dice, la historia y otros pasajes pueden dar luz al respecto. El hermano Spurgeon, Charles Spurgeon, dice que el pecado de Israel, su idolatría, sus hechicerías y su falta de separación, y así su obvio alejamiento
su obvia indiferencia, sumado a las malas decisiones, a las malas asociaciones y a las malas acciones, habían permitido que Israel se perdiera el privilegio que Dios le había dado de vivir y permanecer en Jerusalén, en el templo de Dios. Y por causa del pecado, Dios entonces había tenido que permitir esa invasión de Nabucodonosor y permitir que mataran a muchos y que se lo llevaran lejos y que no volvieran a la casa de Dios. Dios los castigó. El pecado de un hombre, el pecado de una familia, el pecado del pueblo, el pecado de los líderes, el pecado de los sacerdotes, el pecado y las mentiras de los profetas. Todo terminó permitiendo que Israel fuese atacado y fuese esclavizado, Jerusalén fuese destruida y muchos ser llevados a Babilonia, exiliados, sin la esperanza de poder volver. No olvidemos, amados hermanos, no olvidemos que Israel tenía una apreciación muy especial y yo diría hasta pecaminosa en relación al templo. Se habían aferrado más al templo que al Dios del templo. Y Dios entonces también los sentenciaba. Porque no podemos aferrarnos a un lugar definitivamente para adorar a Dios, amados hermanos. No podemos aferrarnos a un lugar, a un edificio, a una propiedad específica. Gloria a Dios porque tenemos esta propiedad. Gloria a Dios porque tenemos el edificio de al lado. Gloria a Dios por todo lo que Dios nos ha dado. Pero el adorar a Dios al final no depende de un lugar, no depende de una propiedad, no depende de un lugar físico, depende de mi compañerismo personal para con ese Dios santo. Pero tengo que tener cuidado con el pecado, porque mi pecado me va a alejar de mantenerme en esa perfecta comunión con mi Dios. Y si permito que mi pecado me aleje y me separe de esa intimidad con mi Dios, voy a caer en abatimiento de mi alma, en melancolía, en tristeza, en depresión. Así que todo lo que el salmista había perdido y que en la distancia y en ausencia de ello se había dado cuenta que lo amaba, que lo quería, que lo disfrutaba de manera especial, al pensar que no lo podría recuperar, le atormentaba, le acongojaba, le afligía, lo abatía, lo entristecía, lo quebraba, pero lo añoraba y lo deseaba fervientemente. Y vuelvo a repetir, quizás entendía que nunca volvería allá. Nadie se da cuenta de lo que tiene, sino hasta que lo pierde. Amén. Nadie se da cuenta de lo que Dios le permitió tener, de lo que Dios le permitió permanecer, hasta que lo pierde. No nos daremos cuenta, por lo tanto, de lo que tenemos y amamos, hasta que lo perdamos muchas veces. Ya que muchas veces no nos damos cuenta de cuánto amamos, ya que muchas veces no nos damos cuenta de cuánto nos deleitamos, ya que muchas veces no nos damos cuenta de cuánto apreciamos, no nos damos cuenta de cuánto disfrutamos, no nos damos cuenta de cuánto aprendemos, ya que muchas veces no nos damos cuenta de cuánto lo necesitamos hasta que lo perdemos. Y como dijimos, lo triste es que a veces perdemos las cosas que hemos aprendido, que apreciamos, sin tener la capacidad de volverlo a conquistar, a disfrutar y a tener. Todo por culpa del pecado, que engaña, que ciega,
que confunde. Entonces es el pecado que nos aleja de lo que verdaderamente amábamos, queríamos y necesitábamos. Una rabieta, un enojo, un malentendido, un intercambio de palabras soeces, fuertes, la falta de comunicación y equilibrio, lo cual generó y terminó en disgusto, en desacuerdo, en alejamiento, en tomar una mala acción, una mala decisión, y que aún los años no logran borrar semejante falta, ausencia o alejamiento. ¿Cuál es ese pecado que te está alejando, que me aleja? Cuídate de ese pecado, porque no solamente el sistema mundial ahora quiere cerrar todas las iglesias. Entonces las discotecas a lo mejor pueden estar abiertas, las licorerías pueden estar abiertas, ¿qué más? Los supermercados están abiertos, obviamente hablando, si necesitan, y hay un montón de cosas que están abiertas. Pero ¿y la iglesia? Era muy triste estar aquí solo con el pastor Jerry. Y Yahshua arriba, muy triste. Y tener que predicarle a bancas vacías. Muy triste, muy desolador. Y ese día miércoles, cuando llegó Betty y Juan y Rosalío, ¡wow! Era una fiesta. Eran 3 que estaban sentados allí. Oye, qué bendición. Y mi esposa, por supuesto. Y Jerry también estaba ahí. Y Yahshua, wow, está casi lleno el templo con estas 4 personas. Y poco a poco las puertas se fueron abriendo. Wow, qué bendición. Gloria sea al nombre del Señor. Hermano, el sistema quiere cerrar las iglesias. Está en contra del cristianismo sano, bíblico, fuerte. Es suficiente para que no sigamos pecando, para que sea el pecado el que nos aleje de esta grande bendición. Cuánto amábamos, cuánto disfrutábamos, cuánto necesitábamos, pero que en su momento no supimos cuidarlo, apreciarlo, considerarlo, ni darle el valor que merecía. Vamos adelante, Salmo 42, versículo 6. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día en día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y la última frase con la última palabra: espera en Dios, porque aún he de alabarle. Esa expresión, espera en Dios, porque aún he de alabarle, es la esperanza que termina concluyentemente el salmista para decir: tengamos confianza en el Señor, esperemos en el Señor. Tarde o temprano vamos a volver a adorar a Dios como lo hacíamos antes. Tarde o temprano volveremos a estar juntos los hermanos en armonía. Tarde o temprano las puertas del templo se abrirán de par en par y podremos adorar a este Dios 3 veces santo que nos ama, que desea nuestro compañerismo. Hermano, no deje que el pecado le aleje para que su alma sea abatida, para que su alma sea quebrada. Espere en Dios, porque el salmista dijo: porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Puesto en pie. Padre, gracias. Gracias, Padre, por tu tiempo, por tu palabra
por la enseñanza. Gracias, Padre, porque vemos circunstancias y situaciones parecidas en las que en algún momento como creyentes pasamos a la luz de este maravilloso salmo. Bendice, Padre, la exposición de tu palabra en nuestros corazones. No permitas que nuestro pecado nos aleje de ti. No permitas que nuestro pecado se interponga entre usted y mi vida. Ayúdame, Señor, a seguir adelante, porque aún he de alabarle. Bendice, Padre, tu palabra en nuestros corazones. Gracias, Padre, por todo. Y gracias, Padre, por todos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios le bendiga.